Mi visión de lo que sucede con las lenguas y la historia de las lenguas no es particular mía, pero difiere de lo que generalmente se suele pensar. Si quien haya visto algún otro vídeo de los que tengo hechos, pues ya verá el asunto por dónde va. Lo importante en el asunto de la lengua, yo creo que es el aspecto, digamos, psicológico del ser humano. Todo va unido. La lengua y la mente del humano, pues yo creo que son las dos cosas que no son cosas más importantes que debe guardar cualquier ser, cualquiera que es, cualquier individuo que llamamos aquí, ¿no? Es donde se procesa la conciencia. Y por ello, la comprensión de un montón de cosas nos llega a través de un entendimiento de nuestra propia mente. Conocer a mucha gente, muchas culturas, nos enriquece mucho. Y más si tenemos un GPS que verdaderamente nos pueda enseñar pues una procedencia y un destino. Entra un aspecto muy existencial, digamos. Yo creo que ese es el tema donde cualquier persona tiene que trabajar primeramente para luego en cualquier aspecto encontrar, digamos, caminos a la verdad en este mundo de mentira. Por ejemplo, vamos a ir directamente ya a lo que os voy a demostrar, o demostrar, ¿no? Porque yo quiero mostrar solamente, es un error decir demostrar, porque aquí nos demostramos cada uno a nosotros mismos. Uno a sí mismo se puede demostrar cosas y si se las cree, pues se las cree. Pero si tiene que cambiarlas luego, ¿qué pasa? Queda mentira. Pero bueno, aquí tenemos este cuadro, lo tengo ya hecho y tal, lo voy a aprovechar. Aquí vemos el ni, nick del euskera, ich, yo, y luego el acusativo y el dativo. Esta M, que también está en inglés, en francés, en todos, es y la I y la E, N, en euskera también es el ni, refiriéndose a sí mismo. Este viene exactamente de la N, proviene de la N. Claro, yo lo voy a decir así rápido, pero es un proceso de ir entendiendo pues las lenguas y de estudio, y yo os voy a dar una conclusión que la podéis saber, no la podéis compartir. ¿Por qué? Porque no creo que habíais hecho mi mismo viaje. Entonces es normal que para algunos les parezca pues una sandez. Es más, además con esto, si lo dices en un examen de lingüística, pues te van a suspender. Pero bueno, igual en el examen de la vida he tenido el aprobado. Y bueno, el que quiera entender, que la entienda. Entonces, esta N se transforma en M. Y luego la I, la A y la E siempre son formas de interacción en las palabras. Eso lo podemos ver con el euskera, conociendo el euskera. Y la T, esta, y la D, no sé si cualquiera que conoce un poco, pues conociendo el euskera es muy fácil. Es det, es tet. La D y la T son una misma letra, digamos, vista de dos partes diferentes, por delante y por detrás, y viceversa. Entonces se va jugando también, pues, con eso. El tú, you, du, vemos, este también es el mismo.
Esto es una forma, por ejemplo en inglés tenemos el to do, un verbo que se utiliza para todo, que quiere decir hacer, y luego pues para hacer las interrogantes y todo. En euskera el do y la terminación to es muy importante, ese es el participio, y también en castellano se forman los participios con esta palabra, y todos conocemos como el do. En alemán está mejor, que se puede... y también en la forma, esta D es esa del Nork, que hablando de tú, a una persona en euskera se transforma en dek, o en duk, o en dok. Carry al dek, carry al dok, carry al duk. Ese tú pierde la K final, porque la K final es muy difícil de pronunciar para los que han crecido en otras lenguas, que no sea de euskera. A un castellanoparlante del sur, más todavía, pues se le hace muy difícil decir du. Incluso en castellano mismo, para decir ojos, dice ojo, ¿no? Las consonantes finales se les hacen muy difíciles. Entonces, esta T final este es el tú, del sartú, o ekarri du, es tú ekarri. De esa forma sale este de ekarri y van cambiando. Este es el euskera. Voy a hacer esta. Ahora, el aquí podemos ver que en alemán y al castellano, la R y la L. Todos sabemos que la L y la R, pues mucha gente la confunde. Y en algunas culturas, pues es muy difícil decir la R. En otros es más fácil decir la L. Este viene de ere. Ese ere en euskera es la correlación. Ura ere, bai. Ura ere es aquel también. Es un también que no es tan bien. Es un también con el bai. Aunque el bien no tiene por qué ser tan bien, aunque a uno le parezca que algo pues, puede ser bien, pero cuando digamos que ere es, va a un tampoco. Hori ere es, eso tampoco. Ere es, ere bai. También, tampoco. Con el afirmativo y el negativo. Ahí tenemos un campo para estudiar un montón la lengua. Con este ejemplo de ere bai, ere es, con el también y tampoco. Porque en uno es el bien y el otro porque es poco o es mucho. Tan mucho o tan poco. Pues bueno, ahí está. Aquí es el que se ha cambiado. Y luego ya se queda el y se van todos. Aquí tenemos también en el alemán, la R esta es muy bonita para verla ahí porque en euskera tenemos aquí mismo. Niri, mir. Es de observar, y eso es bastante fácil ver como en alemán y en inglés, yo no conozco el alemán, pero conozco un poco el inglés, y qué contracciones de palabras tienen. Para saber inglés hay que saber dos idiomas, en caso de tener que escribirlo, porque uno es el escrito y otro es lo hablado. Los dos son distintos, por eso hacen campeonatos de letreo, porque hay que saber otro idioma mental de la descripción de la palabra. Lo que no pasa en castellano, bueno, castellano menos. En euskera, como es algo que se ha formado más tarde, sobre esto también puedo hacer un vídeo bonito, a ver si lo hago. Un poco con más cachondeíto, así un poco con las letras. Y entonces, a ver, estaba con la R, y ¿qué quería decir ahí? Bueno, se me ha ido vamos a ir al tema. Porque con las letras pasa cosas muy bonitas.
Entonces tenemos estas tres formas con el tú, el yo que he dicho. Y para verlo más, por ejemplo, hemos dicho la N con la M. ¿Dónde más podemos ver? El nos se transforma en mos. Aquí vemos el mismo verbo ser, como la N se transforma en M. La N se transforma en M. Mío, mi, mío, me. En estas formas podemos ver que el es la misma forma que se mantiene, solamente que en la segunda persona está todo completo. Es quiere decir no en euskera. Por ejemplo, todo el prefijo des guarda ese es, descomponer, pues es, o cualquiera de esas, pues está con el de, que es una afirmación del euskera, y aquí el era, también va a la correlación esa de que el bai también era, y aquí se va al futuro poniendo una S por delante. Bueno, las formas que se han manufacturado o mentefacturado, pues nos llevan a estas finalizaciones que se han hecho más tarde, porque aquí con esta de aquí podemos ver que hay lugares en España que dicen semo en vez de somos. ¿Cuál estaría mejor? Siendo ser decir semo o decir somos. Seis, seáis. Claro, ahí todo ese mundillo pues se ha ido recomponiendo y lo han puesto normas y lo han cambiado y así está. Pues para una breve introducción sobre esto, pues creo que es suficiente con esto, ¿no? Que ver que las personas estas, tanto del alemán, del inglés, de todos, tienen esa procedencia, esa posible procedencia de una lengua común anterior, que luego se ha ido recomponiendo y con influencias, pero en algunas palabras, como estas, que son muy difíciles de transformar, porque es un día a día, se necesita un corte muy grande para poder romperla y hacer otra, otra forma en esas comunidades. Por ejemplo, en alemán y en inglés, os voy a enseñar este cuadro de artículos. El artículo, al declinarse en alemán, pues el de toma todas estas formas de neutro, plural, femenino, masculino. En cambio en inglés es el TH, que lo dice de, no sé cómo lo pronunciar exactamente. Esta D es la misma de las preposiciones del castellano. Después de roto, al recomponer, pues cada uno la utiliza allá por donde puede. Y surge de du, dek, de. Nongoa dek, ¿de dónde es? De Madrid. De Madrid. Aquí está la D, que se ha ido de atrás para adelante. Madrid QD. Pues es así como va jugando. Esa es la mutación que se ha hecho y que dice que el euskera no tiene nada que ver con las lenguas limítrofes. Todas las lenguas limítrofes del euskera han nacido de ella. Solo que es una mutación, y al ser una mutación queremos medir con varas que no corresponden pues, los sucesos que se han dado y las transformaciones que tiene. Pero todos somos hermanos, todos somos hijos de lo mismo.